de crédito, aparte lo mora, aparte los intereses y los daños y los perjuicios que se me vienen ocasionados por el retraso de ese derecho que está contenido, esa cantidad reclamada en un título de crédito. Vamos a ver otra definición y dice que es el derecho que tiene el sujeto activo de la obligación que está contenida en un título de crédito, que puede ser el tomador, el beneficiario o el último tenedor para pretender el pago en la vía judicial. Y aquí vamos otra vez, que se pretende el pago en la vía judicial por medio de un proceso ejecutivo. En lo mercantil, la que corresponde al portador de la letra de cambio para demandar su cobro de librador o de cualquiera de los endosantes. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo las personas que entran en circulación de los títulos de crédito? Hablamos del librador, del librado, del endosante, del endosatario, del avalado, del avalista, del tenedor o tomador del beneficiario. Y ahí están los endosantes, son aquellas personas que han participado en el cambio o en el traspaso de ese título de crédito. A eso se le llama endosantes. Por ejemplo, en un cheque yo le pago a una cantidad a una persona por 5,000 quetzales por un cheque, pero esa persona tiene que hacer un pago también por 5,000 quetzales y endosa ese cheque a la otra persona. Y esa persona no puede ir a hacer el cobro y se lo endosa a otra persona. Estamos hablando que hay mínimo 4 personas que estamos involucradas. Yo no conozco al cuarto, pero sí conozco al segundo. El cuarto no conoce al segundo, pero sí conoce al tercero. Y entonces ese cheque se tiene que pagar independientemente de que yo diga que yo no conozco a esa persona porque estoy involucrada dentro de los endosantes, en este caso sería el librador, yo que lo hice, ¿verdad? Y el librado que es el banco y las demás personas que son las endosantes, entonces definitivamente no pueden negarse a pagar ese pago, ese cobro de cheque. ¿Por qué? Recuerden en primer lugar que el cheque es pagadero a la vista y es un título que es ni siquiera esa, no tiene registro, ¿verdad? No tiene nombre. Entonces es un título que puede ser entregado por simple tradición porque es un título al portador, puede ser girado al portador. Entonces tenemos que saber que en lo mercantil la que corresponde dice al portador de la letra de cambio para demandar su cobro de librador o de cualquiera de los endosantes a su elección, es decir que no solo le puede cobrar en la acción cambiaria, no solo le puede cobrar, por ejemplo, A giró el título de crédito para B, B se lo pasó a C y C a D, y D se lo entregó a E. Resulta que este E se lo cobró a D y D no le quiere pagar, ¿verdad? Entonces, y sabe el E sabe que D no tiene el efectivo para pagarle, pero sabe que el A sí lo tiene. Entonces, dentro del cálculo de la acción cambiaria, la persona que tiene como último tomador o beneficiario o tenedor el título de crédito puede hacerla valer contra cualquiera que haya entrado en circulación. Es decir, que le puede cobrar a B, a C o a D, ¿verdad? Le puede cobrar a cualquiera de ellos. Por eso vamos a encontrar la diferencia entre la acción cambiaria en la vía directa y la acción cambiaria en la vía de regreso, que principalmente tiene que ver solo en relación a quién es el que se le va a cobrar. Esa es la acción cambiaria. En esta última definición habla únicamente de la letra de cambio, pero no significa que solo la letra de cambio puede cobrarse como acción cambiaria. No, cualquier título de crédito, empezando desde el más complicado hasta un simple cheque, también podemos cobrarlo mediante acción cambiaria. Normalmente cuando se cobra un cheque que decimos nosotros comúnmente o nuestro lenguaje que no tiene fondos, lo que se hace es buscar, por ejemplo, la ayuda de un profesional en derecho, que sería un abogado, y entonces dice, bueno, lo vamos a denunciar por estafa mediante cheque. Y sí se logra, ¿verdad? Porque es un delito que va directo por medio de una querella, se hace el procedimiento para el cobro de él por medio de una querella, pero lo único que vamos a lograr es el cobro del importe del cheque. Si estaba por 5,000 quetzales, 5,000 se van a pagar, ¿verdad? En cambio, si lo hacemos mediante la acción cambiaria, no solo vamos a lograr el cobro de los 5,000 quetzales, sino el cobro de otros honorarios o de otros gastos que se han generado, principalmente la mora, ¿verdad? Dentro de lo que es la acción cambiaria. La acción cambiaria surge entonces de los siguientes casos. ¿En qué momento o cómo vamos a saber nosotros que podemos hacer o vamos a iniciar la acción cambiaria? Primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Recuerden las formas de circulación de los títulos de crédito. Hablamos de que un título cuando dice para aceptación, entonces dice a día vista,
Entonces, si dice, por ejemplo, 1 de diciembre vista, entonces yo lo tengo que poner a la vista el 1 de diciembre para que sea aceptado y después para que sea pagado. Si dice a 15 días vista, entonces yo lo pongo a la vista el 1 de diciembre y el 15 de diciembre o el 16, haciendo un análisis ahí, que son 15 días después, me lo tendrían que pagar. Entonces, esta falta de aceptación es que se le ha puesto a la vista o que se le ha requerido de pago o que ya llegó su fecha de vencimiento y resulta que la persona no acepta que tiene la obligación de pagar la cantidad que está contenida dentro de ese título de crédito. O puede ser que no haya una falta de aceptación, sino solo haya una aceptación parcial. Significa que no quiere hacer efectivo el pago por la cantidad total que está representada dentro del título de crédito, sino lo quiere hacer por una parte nada más. Por eso hay una aceptación parcial. Cuando un título de crédito que necesita aceptación no es aceptado o lo es parcialmente, surge el derecho a qué? A la acción cambiaria, para que la persona que resulte ser el sujeto pasivo responda entonces de la obligación. Permítame solo que se me quiere ir por el tiempo la llamada. Muy bien. Regreso ahora a compartir con ustedes. Entonces, ahí estamos hablando que esta persona, pues, no quiere aceptar o lo hace parcialmente la obligación que tiene conmigo en relación o la que tiene otra persona con otra en relación a la obligación de pagar el importe que señala o la obligación que señala cualquier letra, cualquier título de crédito. En caso de falta de pago o un pago parcial, cuando llegue el vencimiento de la obligación, el obligado puede negarse a pagar o únicamente pagar parcialmente. En este caso se sujeta el título mediante ¿qué? Se ejecuta el título mediante la acción cambiaria. ¿Qué significa eso? Es que cuando un título de crédito ya ha sido, ahí en el primer caso vimos que no hay una aceptación o solo hay aceptación parcial. En este segundo caso vemos que hay una falta de pago o hay un pago parcial, porque sí lo acepta pero no paga, o sí lo acepta pero solo hace un pago parcial. Esto también entonces da inicio o da un antecedente para poder ejecutarlo mediante la acción cambiaria. Cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otras situaciones equivalentes. ¿Qué significa esto? Que cuando el librado o el aceptante también estén, por ejemplo, declarados el negocio que tienen o el comercio que se tiene que ha sido declarado en quiebra y se esté dando la etapa de la liquidación judicial y se suspenden toda clase de pagos, incluso los que tenemos nosotros respaldados por medio de cualquier título de crédito o haya un concurso. Cuando hablamos de un concurso, recuerdan ustedes ya están estudiando ahorita la fase del área también de civil y procesal civil, bueno, ahí se le llama el famoso concurso de acreedores, ¿verdad? Cuando se hace un análisis de quiénes son los primeros, de quiénes son los más que tienen más derechos y todo, entonces se hace un concurso, no se está hablando de otra clase, sino el concurso de acreedores y de otras situaciones que son equivalentes. Entonces, también se debe iniciar mediante la acción cambiaria los títulos de crédito cuando se sabe la noticia de que se están declarando en quiebra. En estos casos hay una presunción de que los obligados cambiarios pueden no cumplir con el deber a que se refiere el título y en tales casos la ley confiere el derecho de accionar cambiariamente, es decir, que inmediatamente hay que iniciar la acción cambiaria. ¿Cuáles son las clases de acción cambiaria? Tanto la doctrina como nuestro Código de Comercio reconoce principalmente, o mejor dicho, solo reconoce dos clases de acciones cambiarias. Primero está la acción cambiaria directa y tenemos la acción cambiaria de regreso. Y excepcionalmente vamos a ver una que se llama la acción del último tenedor. Pero vamos a ver que doctrinariamente a veces se separa esta última, pero está dentro de las anteriores. Es decir, que generalmente vamos a hablar de una acción cambiaria en la vía directa o una acción cambiaria en la vía de regreso. Estas son las clases de acciones cambiarias. ¿Cuáles? Iniciemos a ver entonces cuál es la acción cambiaria en la vía directa. Después vamos a revisar artículos, vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es la acción cambiaria directa? Es la acción que se deduce en contra del principal obligado o sus avalistas. El principal obligado o sus avalistas. Ahí estamos. Sujetos de la acción cambiaria directa. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la acción cambiaria? Van a ver, va a estar primero que es el legitimado activo y el legitimado pasivo. ¿Quién es el legitimado activo? Lo constituye el que tiene el título, el tenedor o el portador legítimo
del título de crédito por cualquiera de las formas que haya entrado en circulación. No importa cómo le llegó. Cuando se habla de que no importa la forma en que haya entrado en circulación, no importa de qué, en qué momento, cómo, cuándo, dónde entró esta persona a convertirse en el propietario o a convertirse en el tenedor o en el portador de ese título de crédito. No importa, ¿verdad? Dice aquí es la persona que lo tiene en su poder y adquiere, por lo tanto, por tenerlo en su poder, el derecho para cobrarlo. Asimismo, es quien está habilitado para ejercer la acción cambiaria directa. Él es el que está, la persona que lo tiene en su poder es el que va a iniciar la acción cambiaria en la vía directa. En principio, o sea, el beneficiario del título de crédito, y si éste fue endosado o transmitido, será el portador legitimado en los términos. Significa que va a ser pues este fue endosatario, va a ser también el portador del mismo. ¿Quién va a ser el legitimado pasivo? Es el que se integra por el obligado cambiario, que puede ser el librador, el aceptante, los endosantes anteriores o los avalistas. Es decir, que el legitimado pasivo van a ser las personas que están antes o que poseyeron o tuvieron en su poder antes el título de crédito de tenerlo legitimado activo, ¿verdad? Ahí están en conclusión. Dice que puede ser el librador, el aceptante, el endosante. Anteriores a él también pueden ser los avalistas. Pueden dirigirse contra todas las personas que aparecen como obligadas en el título o únicamente contra uno o algunos de ellos. ¿Qué significa que esta acción se puede iniciar? Dice, puede ser contra todas las personas que aparecen como obligadas en ese título o puede ser también la acción únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros. Es decir, que puede alguien cumplir, pero este también puede ejercer la acción cambiaria y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. Una persona lo recibe, es mi primera firma, yo lo entrego a la otra persona, después este título pasa a otra persona y hay otra firma, este tercero se lo pasa de, hay otra firma, y dice que en relación al legitimado activo tiene el derecho para poder iniciar el cobro del título contra todos juntos o contra uno de ellos, ¿verdad? Y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. Esto lo vamos a revisar en el 621 de nuestro Código de Comercio. Así que revisémoslo rápidamente, por favor. 621. La acción cambiaria empieza a partir del 615, pero vamos a revisar ahorita el 621 y dice ahí, defensores, deudores principales. El tenedor del título puede ejercer la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él o los avalistas, sea conjunta o únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Es decir, que, por ejemplo, si yo lo pagué y yo era la tercera de 6 que estamos involucrados, entonces yo puedo también iniciar acción directa contra los otros que están legitimados también o que tienen una obligación en ese título de crédito, ¿verdad? Ahí estamos. Contenido de la reclamación. El tenedor del título de crédito mediante la acción cambiaria directa puede reclamar el pago, el importe del título o en su caso de la parte no aceptada o no pagada. Es decir, que el que tiene el título, ¿qué es lo que va a reclamar? ¿Qué es lo que quiere hacer que le paguen en la acción cambiaria? Primero, el importe del título. Si el título tenía 50,000 quetzales, tiene que pagar 50,000, cobrar 50,000. Si en caso fue aceptado o pagado parcialmente, por ejemplo, si solo pagó 30,000 de los 50,000, entonces puede iniciar la acción cambiaria por los 20,000 que no se le fueron pagados. Eso es el primero, el importe del título. Segunda cosa que también tiene que incluir en la reclamación, el pago de los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. ¿Recuerdan ustedes, compañeros, cuando hablábamos en relación a esto? Permítanme, solo voy a iluminar un poquito acá. Cuando hablábamos en relación a la acción, eh, cuando hablamos en relación al cobro de un cheque mediante una querella por medio de una denuncia de estafa mediante cheque, recuerdan que les decíamos que solo les decía yo que van a obtener únicamente el cobro de ese dinero que tiene el título.
Sin embargo, cuando se hace por medio de la acción cambiaria, en primer lugar, dice acá en el primer punto, que se va a cobrar el importe del título o la parte que no se canceló. Dos, los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento, es decir, todos los intereses. Recuerden ustedes que en lo mercantil la mora se presume, no hay que establecer que vamos a ver a partir de qué fecha empezó la mora, no, desde el momento en el cual venció la fecha para su pago, entonces desde ese día empiezan a correr la mora, ¿verdad? En lo civil recuerdan que no es así, por eso nuestro estudio lo hacemos de una forma ordenada, de una forma muy ordenada porque primero trabajamos todo esto para entender ya estas etapas, ¿verdad? Tercera cosa, los gastos del protesto en su caso o de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Recuerdan, dijimos que el protesto, y eso lo trabajamos en el segundo parcial del protesto, mencionamos que era un acto notarial, es un acto por medio del cual, ¿verdad? Se hace la constancia o se deja constancia de qué, de que un título no fue apagado, no fue aceptado, no fue cancelado en su momento procesal oportuno y entonces se hace un subprotesto. Se dice que el protesto es un acto notarial porque obligadamente lo tiene que hacer única y exclusivamente un notario. Hay otros donde nos dice libre de protesto, significa que ya no necesito hacer ese pedacito, ¿verdad? Esa etapa del proceso, ese pedacito que es el protesto, sino únicamente me voy directo a la acción cambiaria. Pero si no, tengo que agotar primero el protesto, que es requerir de pago, hacer constarlo mediante acta notarial, que no se me canceló ese título para poder avanzar en las etapas. Si el título dice que está libre de protesto, ya no es necesario hacer el protesto y también nos vamos directo. El cuarto punto dice de la comisión de cambio entre plaza y plaza en que deberá haberse pagado la letra. Ah, pero antes, en este dice, aparte de los gastos de protesto, los gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Es decir, que también se va a incluir esto. Cuarto punto, de la comisión de cambio entre la plaza y plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en que se haga efectivo, más los gastos de la situación. Eso tiene que ver con viajes, con alimentación, con los costos que representa el que yo vaya, por ejemplo, si el juzgado competente no está cerca, todo eso lo tengo que incluir dentro del cobro o el reclamo que estoy haciendo para el pago de ese título de crédito mediante acción cambiaria. Requisitos para su ejercicio. Se exige únicamente la tenencia o posesión legítima del título y haberse presentado en su oportunidad para su pago. Recuerden que hay títulos que son eh, a la orden, al portador, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que hay unos títulos que cuando son a la orden tienen nombre, cuando son a portador no tienen nombre, pero hay otros títulos que también tienen un registro. Y entonces cuando se habla de tener una posesión legítima del título, que yo no se lo haya, por ejemplo, quitado, desapoderado o comúnmente como decimos nosotros, que no lo hayamos robado o adquirido de mala fe de otra persona, sino tiene que haber una posesión legítima del título y aparte haberse presentado este título en su oportunidad para su pago, que no vamos a suponer que se nos tenía que pagar, no, hay que presentarlo para que sea tomado ya para pago. Este es un esquema de lo que es la acción cambiaria y vamos a trabajarla así rápidamente. Definición. La acción cambiaria es la facultad que tiene el sujeto activo de la obligación contenida en un título valor, tomador, beneficiario, último tenedor, para pretender el pago en la vía judicial por medio de un proceso que dice ejecutivo. Porque muchos me preguntan y dicen, ¿cuál es el procedimiento de la acción cambiaria? Es un proceso ejecutivo normal, pero lo vamos a iniciar como una acción, ¿verdad? Que es la acción cambiaria. ¿Cuáles son las etapas? Todas las etapas del proceso ejecutivo, porque la acción cambiaria es un proceso ejecutivo. Siguiente, casos en los que procede. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, ya lo vimos. En caso de falta de pago o de pago parcial. 3. Cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de situaciones equivalentes. Entonces ahí también podemos iniciar la acción cambiaria. ¿Cuáles son las clases de acción cambiaria? La acción cambiaria directa, cuando se deduce sobre el principal obligado o los avalistas. Y la acción cambiaria en la vía de regreso cuando se ejecuta contra cualquier otro obligado. Entonces, ahí está la diferencia entre la acción cambiaria en la vía directa y en la vía de regreso.
Si yo voy a iniciar la acción para cobrar ese título de crédito a los principales, que son el principal obligado, la persona, ¿verdad? Principal obligada, ya vamos a ver ese otro esquemita adelante, o el avalista, entonces es una acción cambiaria en la vía directa. Y entonces, cuando es una acción cambiaria en la vía de regreso, es cuando yo le cobro a otras personas, cuando le cobro a cualquiera de los que aparecen en la circulación del título de crédito. ¿Cuáles son los derechos de los sujetos? El último tenedor, del importe del título, eso lo acabamos de ver, de los intereses moratorios, de los gastos del proceso, en su caso, de los demás gastos legítimos y de la comisión a cambio entre plaza y plaza, es decir, todos los gastos que tenga que ver, ¿verdad? Entonces, estos son lo que incluye en sí el cobro de un título de crédito mediante la acción cambiaria, ya sea en la vía directa o en la vía de regreso. El obligado en vía de regreso que pague el título tiene derecho a qué? Al reembolso de lo que hubiera pagado, menos las costas a que hubiera sido condenado. Entonces, él tiene derecho a cobrarle de los otros sujetos que intervinieron en la circulación de ese título de crédito. Él puede pagar porque ya le están cobrando, pero él tiene derecho a cobrar también mediante acción cambiaria a otros sujetos hasta encontrar al final quién es el que tenía que la responsabilidad de pagar. De los intereses moratorios al tipo legal desde la fecha de su pago, tiene esa obligación también. De los gastos de cobranza y de los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales. Y número 4, la comisión del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. Todo eso tiene que ir dentro de lo que es el obligado, mejor dicho, lo que va a pagar el obligado al momento de iniciarse la acción cambiaria. ¿Cuáles son las excepciones que se pueden presentar en la acción cambiaria? La incompetencia del juez, la falta de personalidad del actor, la que se funde en el hecho de no haber sido demandado quien suscribió el título, la de prescripción o caducidad o las que se basan en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Ahí estamos hablando de cuáles son las las excepciones que se pueden presentar mediante la acción cambiaria. Vamos a hacer un poquito de revisión. Bueno, terminemos acá y regresamos con nuestro código. Vamos con la acción, esquema de la acción cambiaria. Juan le entregó a Pedro un título de crédito, pero Pablo, que aparece aquí, mejor dicho, Juan le entregó a Pablo, Juan libra la letra o digamos un cheque, o sí, un cheque, hablamos de un cheque para que ustedes para que entendamos más. Juan, que es el número 1, libra un cheque a favor de Pedro, se lo entrega a Pedro. Pablo la acepta y tiene como avalista a Raúl. ¿Qué significa eso? Que ingresó dentro de Juan y Pedro, ingresó una persona que es Pablo. Él acepta, ¿verdad? Y acepta él ser avalista y el que también es avalista de él mismo es Raúl. Pedro endosa la letra a favor de Luis. Luis endosa la letra a favor de José y José endosa la letra a favor de Antonio. ¿Quiénes son los principales obligados para poder pagar estos títulos de crédito? Pablo es el principal obligado porque él es el que ingresó, el que aceptó. Raúl, porque es avalista, ellos son los principales obligados. Entonces, en el caso de la acción cambiaria en la vía directa, esta procede en contra de quién? En contra de Pablo o de Raúl, porque son los principales obligados y el avalista, quienes son el principal obligado y el avalista, y prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Es decir, que si en 3 años no se inicia la acción cambiaria en contra de ellos, entonces definitivamente pues ya se pierden los derechos. Ahora, cuando hablamos de la acción cambiaria en la vía de regreso, se podría hacer que Antonio puede iniciar la acción cambiaria en contra de José, en contra de Luis o en contra de Pedro o incluso de Juan, y a esta se le llama acción cambiaria en la vía de regreso, ¿verdad? En la vía directa, entonces estamos hablando sobre iniciar el cobro contra Pablo o Raúl porque es el principal obligado y el avalista, y en cambio cuando hablamos de en la vía de regreso es cuando se le puede cobrar en acción cambiaria a cualquiera de los otros sujetos que intervienen. Vamos a ver la acción cambiaria en la vía de regreso.
Ahorita terminamos la acción cambiaria en la vía directa, ¿verdad? Aunque tomamos en cuenta también la vía de regreso. Es aquella acción que tiene por objeto exclusivo el pago y es la que se ejercita contra cualquier obligado, distinto del principal o sus avalistas, que pueden ser el girador, los endosantes, sus avalistas, conjunta o separadamente. Esta acción se origina por falta de aceptación o también por falta de pago. Sujetos de la acción cambiaria en la vía de regreso. El legitimado activo es el ejercicio de la acción de regreso, corresponde al tenedor legítimo o último tenedor del título de crédito que haya hecho efectivo su importe o bien a cada uno de los obligados que hayan efectuado el pago a un tenedor posterior. El legitimado pasivo, ¿quién es? Son sujetos pasivos de la acción cambiaria de regreso, el librador, los endosantes, sus avalistas, y podrá hacerse conjuntamente o solamente contra alguno de los obligados indirectos. Y estamos hablando entonces en relación a la acción cambiaria de regreso. El contenido de la reclamación de la acción cambiaria en la vía de regreso, el obligado de la vía de regreso que paga el crédito se subroga de los derechos de aquel a quien pagó. El 618 del Código de Comercio de Guatemala establece que el obligado en la vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de la acción cambiaria el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que hubiera sido condenado. Intereses moratorios también debe pagar legales contra tal suma desde la fecha de su pago. Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas también judiciales. La comisión del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de la situación. Es decir, que, ¿cómo conviene y creen ustedes? ¿Iniciar una acción cambiaria o iniciar, por ejemplo, si es un cheque? ¿Creen ustedes que conviene iniciarlo mediante acción cambiaria o mediante una estafa mediante cheque, que es la famosa? Definitivamente ya ustedes como conocedores y estudiosos del derecho mercantil, conviene mejor cobrarlo por medio de la acción cambiaria. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción cambiaria en la vía de regreso? Este requisito para poder entablar la acción cambiaria de regreso, ser poseedor o tenedor del título de crédito respectivo y que se haya cumplido con los requisitos formales que exige la ley. Ahí estamos entonces. Tiene que ser definitivamente, tiene que tener esos derechos, ¿verdad? Es el tenedor de ese título. La presentación del título oportunamente para su aceptación y en caso de no aceptarse, dar el aviso a los obligados en la vía de regreso. Si no se acepta, hay que dar aviso. La presentación del título para su pago el día de su vencimiento dentro de los 2 días hábiles siguientes y el aviso a los demás obligados también en la vía de regreso de lo que ha sucedido. El protesto se faccionará solamente en los casos que así se hubiere consignado en el documento y podrá hacerse notarialmente por falta de aceptación o lo va a hacer también por falta de pago. Vamos a ver el esquema de la acción cambiaria en la vía de regreso. Tenemos en este caso, la acción cambiaria de regreso está procede en contra de los demás obligados que son Juan, Pedro, Luis y José. Esta acción en cuanto al último tenedor prescribe ya no en 3 años, sino que en una contados desde la fecha del vencimiento. Cuando concluyan los plazos de presentación, si fuera el caso, o desde la fecha del proceso, si fuera necesario, y la acción cambiaria del obligado de regreso prescribe exactamente en cuanto en 6 meses. Vamos entonces que Juan libra una letra a favor de Pedro. Pablo la acepta y tiene como avalista a Raúl. Pedro endosa la letra a favor de Luis. Luis endosa a favor de José. José endosa a favor de Antonio. Vamos a ver aquí. Recuerden ustedes que, y antes que avancemos en la explicación, recuerden ustedes que como esta era un ejemplo en una letra de cambio. Entonces, por eso es de que aparece Pablo dentro de los que no están abajo, para que ustedes no se confundan, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que en la letra de cambio aparece, ¿verdad? Una persona que es la obligada. Entonces, sería Juan, aparece Pablo, Pablo es avalista de Raúl, se le entrega a Pedro, Pedro a Luis, Luis a José y José a Antonio. Entonces, definitivamente, en el caso de la acción cambiaria de regreso,
Esta procede en contra de quiénes, de los demás obligados, que son en este caso Juan, Pedro, Luis y José, porque el que va a iniciar la acción cambiaria es Antonio, porque Antonio tiene en su poder la letra de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿prescribe en cuánto? En un año prescribe el reclamo de la acción cambiaria en la vía de regreso, contados desde la fecha del vencimiento, cuando concluyan los plazos de presentación, si fuera el caso, o desde la fecha del protesto, si fuera necesario. Y la acción cambiaria del obligado de regreso prescribe en 6 meses, es decir, que tiene que hacerse, ¿verdad? Tiene que hacerse y hay que ver los plazos. Por eso, cuando ya se ha finalizado o ya ha vencido, ¿verdad? El plazo en relación a la acción cambiaria de regreso, pues recuerden que todavía tenemos la acción cambiaria directa. Vamos a hablar ahora de la acción extracambiaria y vamos a ver que a esto le vamos a llamar comúnmente nosotros, a la acción extracambiaria, le vamos a decir nosotros la causal, ¿verdad? Es decir, que no se puede lamentar, pero antes quiero que revisemos, por favor, unos artículos de nuestro Código de Comercio, antes de pasar a esa acción de enriquecimiento ilícito que es muy importante. Vamos con el 615, ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, en caso de falta de pago o pago parcial, cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. Acción cambiaria directa. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas. Y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Ahí estamos. Hay una que es directa, indirecta, ¿verdad? Los avalistas recuerden que es el que garantiza el pago de un título de crédito. Último tenedor. Mediante acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar. ¿Qué va a reclamar? El importe del título, los intereses moratorios, los gastos del proceso y también los gastos del juicio. Y por último, la comisión de cambio entre plaza y plaza, es decir, todo lo que tenga que ver para movilizarse de un lugar a otro. Obligado en la vía de regreso, el obligado en la vía de regreso que paga el título podrá exigir por medio de acción cambiaria, es decir, que él también pagó, pero él también puede iniciar una acción cambiaria contra las otras personas que están involucradas dentro de la circulación de un título de crédito. El reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que hubiera sido condenado. Intereses moratorios al tipo legal sobre tal causa, tal suma desde la fecha de su pago, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales. Ahí está. La comisión del cambio entre plaza y plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. ¿Cuáles son las excepciones que se pueden presentar? Incompetencia, falta de personalidad, la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título, el hecho de haber sido incapaz el demandado de suscribir el título, las de falta de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado, las fundadas en la omisión de los requisitos. Bueno, en fin, todas estas son las excepciones que se pueden presentar desde el 1 al número 13. Vamos a ver ahora el 621 que ya leímos, los deudores principales, y vamos al 622. Forma de cobro. El último tenedor del título, debidamente protestado, cuando así pase, ¿verdad? Así como el obligado en la vía de regreso que lo haya pagado, puede cobrar lo que en virtud del título les deban los demás signatarios, cargándoles o pidiéndoles que les abonen en cuenta el importe del título más los gastos y costas legales y también girando a su cargo a la vista y en favor de sí mismo de un tercero por el valor del título más los gastos y costas legales. En ambos casos el aviso o letra de cambio correspondiente deberá ir acompañado del título original. Caducidad por no haber sido presentando el título en el tiempo para su aceptación o para su pago. La acción cambiaria, dice, del último tenedor del título caduca por no haber sido presentado el título en el tiempo. Es decir, que yo lo tenía que poner en 1 de diciembre y no lo presenté, entonces ahí dice caducó la acción cambiaria. Por no haber levantado el protesto en los términos de este código, que no se ha hecho de forma notarial correctamente, ¿verdad? Esas son las dos formas en las que hay una caducidad.
Prórroga. Si el tenedor debe realizar obligatoriamente algún acto en relación con el título y el último día del plazo respectivo fue inhábil, el plazo se considerará prorrogado. Fuerza mayor en los términos en que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Prescripción de la vía directa. La acción cambiaria directa prescribe en cuánto tiempo dice, en 3 años a partir del día de su vencimiento. A partir de ahí se empiezan a contar los 3 años. La prescripción en la vía de regreso, la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año, contados desde la fecha del vencimiento, o en su caso desde que concluyan los plazos de presentación, o si el título fuere con protesto desde la fecha en que éste se haya levantado. Prescripción de otros títulos, la acción del obligado de regreso contra los demás obligados prescribe en 6 meses contra los otros obligados, contados a partir de la fecha del pago voluntario de la fecha de notificación de la ley. Y ahí estamos, el procedimiento de cobro general, veámoslo por favor. El cobro de un título de crédito dará lugar a, ¿qué dice? A un procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Y ahí estamos hablando entonces de cómo es la forma de cobro, que todo va a ser mediante un procedimiento ejecutivo. ¿Qué significa? Que la acción cambiaria es otro procedimiento ejecutivo. La acción cambiaria es un ejecutivo, pero lo vamos a iniciar como acción cambiaria. Y el procedimiento es el procedimiento de un título, de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar ahora. Si ustedes tienen dudas en relación a esto, recuerden, las vamos a solventar dentro de un ratito. Y voy a trabajar con ustedes ahora la acción extracambiaria como medio eficaz para evitar el enriquecimiento ilícito. Se perdió el título de crédito. Y yo, como requisito para iniciar la acción cambiaria, tengo que tener el título de crédito. No lo tengo en mi poder. Pero esa persona me tiene que pagar a mí 50,000 quetzales. Yo le fui a explicar y le dije, mire, yo perdí el título, pero tengo una copia. Aquí está su firma, mire. Usted me tiene que pagar porque sea justa, porque yo perdí el título, pero usted tiene la obligación conmigo. Y la otra persona, sabiendo que no puede cobrar porque no tiene ese título, porque lo extravió, lo dañó, ya no se mira o algo le pasa, entonces esa persona está dando lugar a una acción extracambiaria. ¿Por qué? Porque no tengo título, ¿verdad? Porque lo que yo le voy a alegar a esa persona es cierto, yo perdí el título, pero ella se está enriqueciendo sin causa. Y recordemos que ese es un delito. Por ahí va la acción extracambiaria. Definición de acción extracambiaria. Es aquella acción que surge de las relaciones de derecho común, no solo de una cosa, dice, de derecho común, que motivaron el libramiento o transmisión de la cambial. Es decir, algo pasó en relación al cambio de activos, mediante las cuales el legitimado activo procurase el cobro de determinadas sumas que han quedado insatisfechas. Es decir, algo pasó. Me debe, se está enriqueciendo con mi dinero y no me lo quiere pagar, pero yo no tengo forma directa de cómo cobrar. Es aquella acción que surge de la relación que dio origen a la creación y transmisión del documento cambiario. Y estamos hablando de acción extracambiaria, llamada también relación fundamental, y a través de la cual se pretende que el sujeto denominado librado o girado cumpla con la obligación contenida en el título de crédito que no ha sido satisfecha. Es decir, que yo tengo que hacer algo para que esa persona me pueda hacer efectivo esto. La acción extracambiaria es una acción que dice subsidiaria. ¿Qué significa? Que si no puedo iniciar la acción en la vía de regreso, lo puedo hacer en la vía directa. O si lo quiero hacer primero en la vía directa y después no, entonces en la vía de regreso. Pero de último, voy a dejar la acción extracambiaria. Es decir, por eso la acción extracambiaria es una acción subsidiaria. Es algo que surge como un accidente, que únicamente puede promoverse cuando el portador o tenedor
legítimo de un título de crédito ha perdido la acción cambiaria. Es decir, que incluso inició acción cambiaria y perdió el juicio o el proceso donde esa persona le tenía que pagar el título y no hay forma, no le pagó. Judicialmente fue, hizo la acción cambiaria en la vía directa de regreso y no logró el pago. Dice, perdió la acción cambiaria o carezca de pretensiones cambiarias que pueda accionar contra el integrante del nexo cambiario. No hay título, se perdió o perdí la acción cambiaria. Ahí inicia entonces la acción extracambiaria. Establece que la acción extracambiaria es un recurso de cobro subsidiario, es decir, de segunda instancia, no instancia, sino en segundo lugar, lo podemos ver como cobro subsidiario a la pérdida de la acción cambiaria por olvido, por desconocimiento o por negligencia. Se pasó el tiempo, pasaron 4 años y ya no hice nada yo, ¿verdad? Es desconocimiento, negligencia, o por su extinción aun cuando se haya actuado con diligencia, es decir, que no tenemos la forma de cómo cobrar ese efectivo. Clases de acciones extracambiarias. El Código de Comercio de Guatemala únicamente reconoce 2 clases de acciones extracambiarias y está la acción causal y también la acción de enriquecimiento indebido. Pongamos mucha atención. ¿Cuáles son las clases de acciones extracambiarias? La acción causal y la acción de enriquecimiento indebido. ¿Qué es la acción causal? Es aquella acción que surge de la relación que dio origen a la creación o transmisión de un documento cambiario, llamada también relación fundamental, pues de dichos actos es de donde se origina el fundamento o la causa. Es decir, que en sí lo que pasó acá es que surge esta acción causal por el hecho de haber cambiado un documento o un título de crédito, ¿verdad? Por eso se le llama también acción fundamental. Asimismo, en esta acción causal se establece que es la acción que puede promover el portador legitimado de un título de crédito contra el firmante inmediato anterior que lo garantiza en el nexo cambiario siempre. El juicio ejecutivo cambiario, que el título no esté perjudicado y tenga establecido y vigente con dicho sujeto la relación jurídica de derecho común por el cual se libró. El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 408, regula a la acción causal al establecer que la emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado, es decir, entregándoselo nuevamente, y no procederá, y no va a proceder, sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponder en virtud del título. A eso se le cuenta. ¿Qué es la acción causal? En sí, la acción causal es que la persona explique cuál fue la causa de haber obtenido ese activo, ¿verdad? Bueno, yo tengo los 50,000, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacó usted? ¿O por qué, verdad? Es que por eso se le llama la acción causal. Dentro de los elementos subjetivos aparecen las personas que pueden demandar y ser demandadas. Para el efecto hay que determinar quiénes son los que cuentan con legitimación que les permita accionar ante un órgano jurisdiccional. El legitimado activo, ¿quién es? Está habilitado para ejercer la acción causal del beneficiario o el portador legitimado del título de crédito y también aquel que habiéndola pagado la tiene en su poder, es decir, que es la correspondiente al portador legítimo del título. ¿Quién es el legitimado pasivo? Puede ser un demandado mediante la acción causal todo firmante de la cambial que esté vinculado con el portador legitimado por una relación obligacional de derecho común que motivó el libramiento o la transmisión del título. Aquí se puede ver entonces la relación entre el portador legitimado y el último endosante, entre endosatario y endosante.
entre avalista y avalado, el tomador contra el librador y el librador contra el aceptante. Ellos podrían ser los elementos subjetivos. Ahora vamos con la acción de enriquecimiento ilícito. Recordemos que vamos a ver la acción causal, que es la que terminamos, es decir, determinar cuál fue la causa de por qué una persona tiene esa cantidad de dinero. Y ahora vamos con la acción de enriquecimiento ilícito. Esta acción es de naturaleza también subsidiaria, pues únicamente se puede promover cuando el portador o tenedor legitimado ha perdido las acciones cambiarias y no puede ejercer la acción causal. Ha perdido las acciones cambiarias. Su naturaleza subsidiaria radica en que nacen de efecto de cualquier otra que puede ejercer, es decir, que requiere previamente en su caso hacer uso de las cambiarias o de la causal, o bien que éstas no las haya podido promover el perjudicado, la persona que estaba legitimada para iniciar tanto la acción cambiaria en la vía directa como la regresiva. Esta acción está fundamentada en la equidad, pues permite que el portador de un título de crédito que carezca ya de acciones cambiarias por caducidad o prescripción de ellas y no cuente con acción causal contra su garante inmediato, pueda accionar contra el integrante del nexo cambiario, contra la que esté ahí. Esta pretensión, entonces, que es la del enriquecimiento ilícito, permite al portador que un título de crédito que carezca de pretensiones cambiarias, ya fuere por haberse producido la caducidad o prescripción, o no cuenta con una acción causal, que pueda accionar contra el liberador, aceptante o avalista que se hubiera enriquecido injustamente en su perjuicio. Es decir, que no tenía por qué quedarse con ese dinero y sin embargo se enriqueció indebidamente. El Código Civil en el 1616 establece que la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento ilícito. Para que exista el enriquecimiento que permita promover esta pretensión, es necesario que el generador obtenga un lucro indebido derivado de su liberación respecto de toda ocasión cambiaria o causal, que se quede por esta causa con un valor que en vez de ingresar sin derecho en su patrimonio debe ingresar en el derecho de título. La acción de enriquecimiento procede contra el emisor o creador del título de crédito por presumirse que él es quien se ha enriquecido indebidamente, afectando el patrimonio u a otras personas. Y estamos entonces en relación a la acción cambiaria y la acción de enriquecimiento indebido. Esta lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? Buscando, ahí sí prácticamente cuando hablamos de estos tipos de acciones, principalmente el enriquecimiento indebido, tenemos que verificar, ¿verdad? Es cuando definitivamente ya no tenemos nosotros otra salida, ya no tenemos el título, ya hemos perdido la acción cambiaria, ya ha pasado el tiempo y ya había prescrito el derecho de acción cambiaria tanto en la vía de regreso como en la de directo, y entonces debemos iniciar los procedimientos para el enriquecimiento ilícito y encontrar la causal, ¿verdad? Cuando se habla de la causal, estamos hablando qué motivo, es decir, que se le explique, ¿verdad? ¿Qué motivo fue por el cual se inició o se tuvo en su poder o se logró esa cantidad de dinero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, compañeros, vamos a iniciar un poquito en relación a, vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Preguntas. Muy bien. Vamos, antes que hayan preguntas, vamos a ir, por favor, al artículo 401 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. 401 del Procesal Civil y Mercantil. Estamos viendo este libro muy importante. Ustedes, me imagino, lo estudiaron en este semestre, pero vamos a aplicarlo un poquito a Derecho Mercantil, el 400. Dice, actos de jurisdicción voluntaria. 401 Procesal Civil. Actos de jurisdicción voluntaria. Vean, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que por disposición de la ley o, subrayen esa parte, por solicitud de los interesados.
Por disposición de la ley es que la ley ya dice que podemos utilizar estos procedimientos que son los de jurisdicción voluntaria o por solicitud de los interesados, cuando yo estoy interesada en algo. Se requiere la intervención de un juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión entre alguna de las partes determinadas. Principio legal. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificaciones de partida, etcétera, y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, subrayamos otra vez eso, y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Solicitud de audiencia. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia. Ahí tenemos quiénes son los competentes. Y cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro del tercer día la evacúe. Los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Se oirá a la PGN cuando la solicitud promovida afecte a los interesados públicos, los intereses públicos, sí, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Oposición 404. Si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será, ¿qué dice? Declarado contencioso, para que las partes acudan a donde corresponda a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. Carácter revocable de las providencias. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los a los términos y formas establecidas para la jurisdicción contenciosa. Y aquí, esto del 401, 402, 403, 404 y 405 son los asuntos de jurisdicción voluntaria que son los llamados sin nombre. Por ejemplo, voy a dar aquí un chivito. Hay una pérdida de un título de crédito, pero ese título de crédito, por ejemplo, tiene registro y la persona, recuerden ustedes que los títulos de crédito son librados a la orden, al portador y pueden ser con registro o sin registro, ¿verdad? Hay unos que tienen registros que no tienen. Resulta que perdí un título de crédito y ese título de crédito no me lo quieren girar nuevamente. Y está el registro, ¿verdad? En donde yo soy la poseedora o la propietaria de ese título, pero se dañó, se mojó o lo perdí. ¿Qué procedimiento tendría que hacer? Un acto de jurisdicción voluntaria. Solicito al juez de primera instancia y le narro, ¿verdad? Como una demanda común, pero es de jurisdicción voluntaria, donde yo tengo una copia simple o una copia auténtica, ¿verdad? En relación a ese título. Y yo necesito que se me vuelva a girar ese título a mi favor, ¿verdad? Y dice, cuando haya que girarle a otra persona para que también comparezca, se le va a avisar, para que ella también evacúe esa orden. Y entonces podríamos hacerlo mediante un asunto de jurisdicción voluntaria. Miren, estos artículos 401, 2, 3, 4, 5 son mágicos. Ustedes lo pueden utilizar en cualquier asunto en donde no haya litis y donde ustedes necesiten la intervención de un juez, ¿verdad? Entonces, los demás procedimientos relativos a la jurisdicción voluntaria aparecen a partir del 406, que ya cada uno tiene nombre, pero de los primeros artículos del 401 al 405 establece la jurisdicción voluntaria competente en los actos en que por disposición de la ley o por solicitud se requiere la intervención de un juez. Entonces, cuando yo necesito una orden de un juez o algo, pero de forma voluntaria en materia civil y mercantil, lo puedo hacer mediante este procedimiento. Y díganme si no está no complicado este procedimiento, ¿verdad? Bueno, ahí estamos hablando en relación a eso. Quiero, muy bien.
Vamos a tratar de mantener quieto mi micrófono para que ustedes me escuchen bien. Vamos ahora, compañeros, eh, a ver si ustedes tienen alguna pregunta. Vamos a ver si tuvieran alguna pregunta o algo importante. Y si ustedes tienen algo que preguntarme, entonces ustedes me indican, por favor. Voy a regresar a mi chat. Diapositivas, diapositivas. Voy a ver si tengo preguntas. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Bueno, las diapositivas yo se las voy a ir agregando. Diapositivas de la semana 15 y 16. Diapositivas también. Diapositivas, diapositivas. Dice, buenas tardes, Linda, sería tan amable de mostrar las primeras diapositivas. Inicié en la acción cambiaria. En la clase anterior usted se pasó de tiempo. Bueno, vamos a regresar. Hoy inicié justo. Mm, diapositivas, diapositivas. Bueno, creo que no tienen dudas. La mayoría lo único que me solicita son diapositivas. Sí, los libros que les dejé, compañero Carlos, son el tomo uno, 2 y 3 del doctor René Arturo Villegas Lara. Esos son los libros que ustedes deberían haber leído. Dijimos que los íbamos a leer juntamente en el avance de las clases porque específicamente así vamos trabajando. Ahorita estamos terminando ya el tomo número 3. Entonces pueden utilizar el tomo uno, el tomo 2 y el tomo 3 para profundizar, ¿verdad? También hay otro libro que se llama Las instituciones del derecho mercantil. No recuerdo ahorita el autor, pero es un único tomo que trabaja mercantil uno, 2 y 3, pero no recuerdo ahorita el nombre, pero se llama así, Las instituciones del derecho mercantil. También lo pueden leer un poco más resumido, pero me gustaría que leyeran al doctor René Arturo Villegas Lara. Cuando inician las evaluaciones, ahorita le digo, compañera. ¿Cuándo serán las evaluaciones? Dentro de 2 semanas, me imagino. No tengo calendario de exámenes, solo sé las 2 semanas de las fechas, pero no les puedo decir porque no sé todavía. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver, compañero Byron, ahorita le regreso nuevamente. Positivas. Diapositivas también. Buenas tardes. Para promover un juicio ejecutivo de acción cambiaria, ¿ante qué juzgado se debe presentar? Ante un juzgado de primera instancia civil. Dice, si no cuento con una copia del título, ¿también puedo iniciar el proceso por la vía voluntaria? Sí, solo que recuerde usted que
que cuando nosotros hacemos el memorial para dirigirnos al juez, aún sea en jurisdicción voluntaria, o sea, que solo sea una parte y no haya litis, tenemos que presentar pruebas. Entonces tendría que haber un tipo de prueba para poder sentar la base de que usted poseía o que usted era el poseedor legítimo de, en última instancia, de ese título de crédito, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener algo, ¿verdad? Cualquiera. Recuerde que ahí se pueden utilizar todos los, los testigos, ¿verdad? Se pueden usar testigos, todas las pruebas que usted tenga se pueden presentar ahí. ¿Cuánto tiempo tarda un proceso de acción cambiaria? Bueno, eso va a depender, ¿verdad? Normalmente tardan de unos 6 a 8 meses, normalmente, ¿verdad? Eso es lo que se tendría que ver. Bueno, en relación al compañero que me preguntaba cómo, en relación a la reposición de ese título, hay otras formas, ¿verdad? Dentro de esas está esa. Recuerdan que esta tiene que ser que no haya otra persona que se esté oponiendo a que yo vaya a pedir la reposición de ese título de crédito. Dentro de las formas que hay está este que es el de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El de jurisdicción voluntaria. Entonces yo tendría que darle la noticia o solicitarlo a un juez para que el juez examine y que si es necesario, dice acá, ¿verdad? Que la otra persona, si alguna persona se le tiene que notificar sobre mi petición, entonces pues se le tiene que dar audiencia para que evacúe al tercer día. Y ya con eso el juez me va a resolver a mí. Si hay litis o si una parte se opone a que yo haga ese trámite, entonces definitivamente ahí ya no puede seguirse en este trámite que es en jurisdicción voluntaria, sino que tiene que iniciarse mediante un juicio ordinario, que sería cuando hay litis. Si alguien se opone, hay litis. Ahí estamos. ¿Podrían ver el procedimiento? Ahí está el procedimiento, compañero. Se hace la solicitud al juez con los requisitos que establece para una demanda o por una solicitud ante un juzgado competente. Después y recuerde usted, se hace la comparecencia, la parte expositiva, la parte de pruebas, la parte de fundamento, la parte de fundamento legal, aparte las peticiones y después las copias, las firmas, todo, normal como un escrito, ¿verdad? Con sus pruebas y todo. Después, entonces, si hubiera alguien a quien citar, usted lo tiene que mencionar ahí. Por ejemplo, la persona que lleva el registro, si es un título con registro, entonces esta persona se le notifica para que esa persona evacúe y responda durante ese tiempo, en 3 días, evacúe esta audiencia. Si esa persona se opone, el juez deja de conocer, aunque sea el mismo juez, fíjese, aunque sea el mismo juez de primera instancia en lo civil y mercantil, se deja de conocer ese proceso y lo manda a otro proceso, ¿verdad? Que en todo caso sería un ordinario, porque en el ordinario, recuerden ustedes que dice hay litis, en cambio aquí no hay litis. Entonces el juez deja de conocer en la vía voluntaria, rechaza y entonces se continúa ya en el trámite en cuando hay litis, que sería, si yo quiero, sería, podría ser en todo caso en un ordinario, ¿verdad? En un ordinario. Y entonces se oye si es necesario a la PGN, ¿verdad? Cuando afecte los intereses públicos o cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Había que analizar. Y después está, pues, el carácter de la revocabilidad que tiene específicamente lo que se analiza en jurisdicción voluntaria, que sí puede ser revocable por el mismo juez. Pero este es el procedimiento, ¿verdad? Solicitud, una audiencia 3 días, se interviene a PGN y de ahí si hay oposición se convierte en contencioso, si no, pues el juez nos resuelve. Sería el trámite más sencillo. Si no hay oposición. Si hay oposición, recuerden que no. Compartir las diapositivas de la 14. Bueno, 14 de la 15, muy bien. Enviarme todas las diapositivas. Bueno, obviamente en los semestres pasados he solicitado diapositivas, pero a la fecha no lo he logrado.
obtener ninguna, pero el domingo pasado, por razones personales, no pude conectarme y no recibí. Sería tan amable de compartir. Bueno, voy a hacer lo posible por enviarles a todos en esta semana. A ver, vamos a ver. Dice, buena tarde, excelente clase. Gracias, compañero. Quiero disculpar para ver si estoy entendiendo la acción cambiaria. La acción cambiaria directa está en contra de los principales obligados, que es el primero, y este aplica para los demás obligados. De regreso en contra de los obligados, de último a primero obligado. Bueno, vamos a ver aquí. La acción cambiaria en la vía directa siempre va a ser contra el principal obligado y contra el avalista o los avalistas. Y en la vía de regreso contra todos los demás. Cuando es el principal obligado, por ejemplo, ahí, si yo estoy girando el cheque, yo giré el cheque, se lo estoy, pero es que en el cheque, el problema que tenemos en el cheque es que el librado es un banco, ¿verdad? El librador soy yo, pero el librado es un banco, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema que la institución es bancaria, pero digamos un pagaré, ¿verdad? Un pagaré. Entonces me estoy obligando yo en un pagaré y tengo a dos avalistas. Tengo a dos avalistas. En este caso del pagaré, sí yo soy la primera. Sí, yo soy la primera, ¿verdad? La que estoy girando. Entonces yo soy la principal obligada y tengo dos avalistas. Entonces, después tenemos otras cuatro personas más que ingresaron en la circulación del título y la quinta persona, si va a iniciar una acción cambiar en la vía directa, lo tiene que hacer en contra mío o los avalistas, porque ellos respaldaron lo que yo quiero. Ahora, si es en la vía de regreso, lo puede hacer contra el segundo, que no es avalista, porque recuerden que los avalistas no entran en circulación, sino que respaldan lo que yo hice. Entonces, sería contra el segundo, tercero, cuarto endosante, ¿verdad? Que ha ingresado a la circulación, sería en la vía de regreso. Y cuando es en contra del principal obligado, por eso es que ustedes deben ver el título de crédito, si es una letra de cambio, si es un pagaré, si es un cheque, todos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ver quién es el principal obligado, o sea, el que tenía que pagar primero, así como usted lo dice, y el avalista o sus avalistas. Si son 10 avalistas, pues todos ellos también van en la vía directa. Ahora, si es en la vía de regreso, todos los demás. En el caso de la extracambiaria no se aplica la forma directa o de regreso, exactamente, sino es por medio de enriquecimiento ilícito, exacto, por asunto de jurisdicción voluntaria. Bueno, pero no sería solo por asunto de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque ahí podría ser que yo tenga litis. ¿Qué significa eso? Que yo le vaya a cobrar a esa persona porque esa persona me debe a mí que yo lo quiera hacer en acción voluntaria. Y esa persona al evacuar la audiencia me pague esa cantidad de dinero y ahí terminó. Pero puede ser que esa persona a la hora que le evacúen esa audiencia de 3 días se oponga a mi petición. Entonces el juez deja de conocer y nos vamos a otra clase de juicio, ¿verdad? El asunto es como si yo no tengo título, si yo no tengo título, no podemos irnos al juicio ejecutivo, porque si yo tengo título para cobrar, si usted tiene un título para cobrar, se va a la vía ejecutiva, pero como no tenemos un título, tenemos que lograr primero que nos establezcan el derecho en un juicio ordinario. Miren, a veces no les quiero explicar ya hace mucho porque a veces nos hacemos bolas, pero yo no tengo título, pero quiero cobrarlo. Entonces me voy por una acción de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, en un ordinario, ¿verdad? Porque se está enriqueciendo ilícitamente o la acción causal. Hablamos, la acción causal es qué es lo que le generó al que tenga ese dinero, o sea, él tiene que explicar de dónde sacó esos 50,000 quetzales. Entonces, pero como no tengo título ejecutivo, y por eso se llaman juicios ejecutivos, porque ya hay título ejecutivo. Pero como no tengo título ejecutivo, entonces tengo que ir primero a un ordinario, que es un juicio declarativo, así como los sumarios y los orales, en donde ahí me van a decir a mí, donde me van a decir que de verdad yo tengo derecho. De ahí, de ese juicio, voy a obtener un título ejecutivo y entonces ya obteniendo esa sentencia a mi favor, me voy a ejecutarla por medio de un juicio ejecutivo. ¿Verdad? Pero para tener yo cobrar el dinero no lo voy a poder cobrar en un juicio ordinario o si me meto un sumario, porque recordemos que es mercantil y también todos los asuntos los puedo tramitar en la vía sumaria.
Pero, ¿verdad? En algunos casos, unos jueces, y les digo porque eso es así, algunos jueces dicen, no, es que en lo sumario tiene que ver todo lo que tiene mercantil, pero como usted no tiene título de crédito, váyase a un ordinario y nos mandan a solicitarlo en un ordinario, que es la reposición de ese título. Cuando ya tengo sentencia con ese título, entonces ya puedo pasarme a ejecutar, pero no en el ordinario de una vez, ¿verdad? Me van a cancelar. No podría ser. Si tienen voluntad de arreglar las cosas, ahí mismo podemos hacerlo mediante acta conciliatoria y no solo un juicio, no un juicio ordinario, sino en cualquier momento. Recuerden ustedes que la conciliación, de acuerdo a la ley del organismo judicial, se puede dar en cualquier parte del proceso, ¿verdad? En cualquier parte del proceso. No sé si estoy ahí bien, compañero José María. Si no me dice, vamos a ver. Diapositivas, sí, compañeros, yo les voy a enviar diapositivas. Dice, ¿quién realiza el cálculo de intereses? ¿Quién ejerce la acción cambiaria en el juzgado? Bueno, lo que sucede es de que yo con toda la prueba que voy a ingresar dentro del proceso, entonces ahí voy a iniciar yo cuánto se pagó, ahí de una vez en el título dice a cuánto está calculado el interés, y entonces ahí yo voy a hacer el cálculo a mi entender, que en todo caso sería el abogado, ¿verdad? Y aparte, el juez lo va a revisar y va a decir si sí o no, si hay un error en cuenta o algo, ¿verdad? Pero se hace, yo preferiría que no lo haga solo el juez, preferiría que lo hiciéramos nosotros y después de eso, entonces ya el juez lo analiza, le agrega generalmente o le quita, pero generalmente siempre es más de lo que nosotros calculamos, ¿verdad? Compañero. Dice, gracias compañera Carol por sus mensajes, muy amable. Ahorita le envío ya también información. Fíjense compañero que el examen dura el mismo tiempo y tiene la misma cantidad de ítem para el final, ¿verdad? Es la misma cantidad, ¿verdad? Entonces ahí sería la misma cantidad y sería también el mismo. Vamos a ver, ustedes me decían, me puede decir si yo creo que sí ya tenemos exámenes. Ahorita les diré qué días de exámenes son. Los exámenes finales van a ser el 5 y el 13 de noviembre. Entonces, la otra semana es nuestra última clase, compañeros. Bueno, entonces ya tenemos, sí, porque tenemos ya la semana número 16, entonces tenemos la otra semana, última clase, que es la 16, y después ustedes ya solo tienen exámenes, que sería el 5 y el 13 del 5 al 13, mejor dicho, del 5 al 13, es decir, que van a tener 15 días. Bueno, no, 2 semanas de clases, ¿verdad? Entonces, lo que no sé es que si ustedes tienen exámenes, ¿qué día? Pero sé que los exámenes son del 5 al 13, así que la otra semana tenemos nuestra última clase y la siguiente ya empiezan exámenes. No sé si conmigo o con otros cursos, pero ya la otra semana nos despedimos. Sí, diapositivas. ¿Cuáles son las lecturas obligatorias para la próxima semana? Ahorita la ley de arbitraje, exactamente la ley de arbitraje y las leyes que ya tendrían que haber terminado de leer. Gracias, compañero Luis, muy amable. Dios les bendiga. Gracias, compañeros, oyen por estar pendientes y selecto entre las pruebas. Podría ser un acta de declaración jurada. Claro que sí, claro que sí. Miren, las pruebas nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en relación a la elaboración de las pruebas, ¿verdad? Y yo siempre, a veces me dice un estudiante, me decía en algún momento, ¿por qué usted dice elaborar las pruebas y las pruebas ya están? No, las tenemos que trabajar. Las pruebas se trabajan para tener éxito, hay que trabajar las pruebas. Por eso utilizo yo esa palabra y ustedes siempre me han escuchado decir elaboración de pruebas. Sí, no es que las inventemos, porque a veces pensamos elaborar, no, pero en los juicios civiles y como son lamentablemente todo por escrito, entonces ahí tenemos que trabajar mucho para elaborar nuestra prueba, o sea, para que sea legal, ¿verdad? Porque una foto no nada más la voy a imprimir y la voy a ingresar no, tengo que yo buscar cuál es el medio para que esa fotografía pueda ser válida, ¿verdad? Para que esa pueda ser válida. En esta semana llegaba una persona y me decía, mire,
dice que yo soy dueña de este inmueble, dueña de este vehículo, dueño de este, del otro, y habían como 30 fotografías, ¿verdad? Pasó su demanda así, pensión. Y mire, yo no soy nada, ¿y cómo? Y él preocupado, ¿verdad? Y al momento de revisar, le aceptaron, claro, ¿verdad? Las fotografías, porque van ahí, ¿verdad? Pero el hecho de que estén todas las fotografías no significa que le vayan a dar el valor probatorio, porque tienen que ingresarse correctamente para que puedan analizarse como prueba. No solo hacen bulto en un proceso. Gracias, qué bueno, compañero José. Muy bien, compañeros, creo que estamos finalizando ya nuestra clase. Pregunta, aquí hay otra pregunta. ¿Puede explicar el esquema de la acción cambiaria directa? No me queda claro la figura de Pablo aceptante, quien endosa a favor de P. Muy bien. ¿Sabe qué es lo que pasa, compañero, en relación a la acción cambiaria? Y sí es cierto, porque Pablo está arriba, eso ya lo entendí muy bien. ¿Saben qué pasa? Por el tipo del título de crédito que yo les puse de ejemplo, que es la letra de cambio, ¿verdad? Porque aquí en la letra de cambio está la persona que hace, pero ella no es la obligada a pagar, sino la persona obliga, ella es el librador, no es el que va a pagar, sino es el librado, que en este caso es Pablo. Entonces, por eso es que nos confunde, porque el principal obligado no es el que hace la letra, sino el que la acepta, que es el que está aquí arriba, que es Pablo. Por eso es de que usted lo confunde ahí. Por eso les decía, lo mismo pasa, por ejemplo, en un cheque, porque lo que sucede en un cheque es que yo soy el librado, el librador, pero el librado es el banco, ¿verdad? El librado es el banco. Entonces ahí empiezan todas, y el avalista puede ser otro banco. Y de ahí están todos los que tienen en su poder el cheque, el cheque, el cheque. Entonces, la última persona puede requerir el cobro de la persona que es el principal obligado y en todo caso, quitando el nombre de Pablo, ponemos el del banco. ¿Por qué? Porque él es el principal librado, ¿verdad? Pero si fuera, por eso les digo, hay que analizar cada título de crédito en particular y por eso ya le puse un ejemplo de un pagaré, porque en el pagaré me estoy obligando a pagar. Entonces, en ese caso, el principal obligado soy yo y los avalistas son los que están respaldando mi pago. Entonces, por eso le cambié ahí, pero en el esquema está así como usted lo menciona y por eso hay un poquito de confusión. Perdonen ustedes que no me percaté y puse ese esquema, pero voy a tratar para en futura oportunidad que me toque trabajar este tema, cambiar de título de crédito para evitar confusiones. No sé si estoy ahí bien, compañero. Miraba otra pregunta aquí. Aquí está. Y vamos, juicio ordinario por la acción que va a según indica. Dura aproximadamente, aplica en 3 años. Aquí ya me estamos revolviendo. Dice la pregunta. Si vamos a juicio ordinario por la acción cambiaria, eso no combina, ¿verdad? O es juicio ordinario o es acción cambiaria, porque la acción cambiaria es un juicio ejecutivo y ahí tenemos un título que no se ha pagado. En la acción cambiaria lo que tenemos es un título de crédito que no se ha pagado. Ahora, yo les hablé, por eso les dije, a veces no me gusta explicar así muy amplio ciertas cosas, pero en juicio ordinario vamos a ir solo si no tenemos título o si, por ejemplo, perdimos el título y no tenemos con qué cobrar. Si usted no tiene el título, no puede iniciar acción cambiaria. Entonces, borramos de esa oración la acción cambiaria. Yo perdí ese título, perdí el título, pero quiero obtener ese dinero, que son 50,000 quetzales que me van a servir. Nadie los quiere regalar. Entonces, la otra persona tengo que preguntarle y hoy quiero que acredite delante del juez la acción causal, es decir, ¿qué le causó al tener esos 50,000 quetzales de depósito que hizo? Entonces, ¿cómo voy a lograr yo, como no puedo hacer acción cambiaria, como no lo puedo hacer ni en la vía directa ni en el regreso porque perdí el título, lo puedo hacer mediante la acción causal o de enriquecimiento sin causa, que es a través de un juicio ordinario? Y todavía les dije, unos jueces opinan en juicio ordinario, otros dicen sumario, ¿verdad? ¿Por qué dicen unos en sumario? Porque dicen es mercantil, pero hay unos que dicen, no, si esto ya no sabemos si de verdad existe o no el título, que se vaya en ordinario, que es mi criterio, que sería un ordinario, ¿verdad? Entonces, en el ordinario nos vamos a ir sin título, sin nada, nada más a tratar
de que en el juicio ordinario nos declaren que de verdad esos 50,000 quetzales son de nosotros. En el juicio ordinario voy a obtener una sentencia a mi favor y eso se va a convertir en mi título ejecutivo. Hasta ahí voy a recuperar el título. No voy a recuperar el título de crédito, pero sí voy a tener un título ejecutivo, que es una sentencia. Y de ahí ya me voy a iniciar. Ahora ya no voy a iniciar acción cambiaria, porque si lo que estoy ejecutando es una sentencia de juicio ordinario, me voy a ir a un juicio ejecutivo, normal, un juicio ejecutivo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le pondríamos? Cuando nosotros vamos a cobrar un título de crédito, por medio de acción cambiaria, se llama juicio ejecutivo de acción cambiaria. Así, juicio ejecutivo de acción cambiaria. Ahí está, porque es un juicio ejecutivo, pero vamos a hacerle el apellido que es de acción cambiaria. Eso se me había bien olvidado. ¿Alguna duda? Perdone, compañera, ahí estamos bien, pero no sé si estábamos bien ahí, compañero Froilán, si usted me dice. Gracias, compañero Byron. Muy amable. Diapositivas, diapositivas. Sí. ¿En qué clase? ¿Qué clases entran en el final? Entran la 13, 14, 15 y 16, solo 4 semanas. 4 clases y las leyes que tenían que leer. Hagan cuenta de las últimas 8 leyes y aparte van a leer también la ley de arbitraje, Código Procesal Civil y Mercantil. Ténganlo en la mano porque les va a servir. Claro, diapositivas, diapositivas. Muy bien. Diapositivas. Muy bien. Estamos terminando clases, compañeros. Muy bien. Y no les quito tiempo porque hay quienes me dicen que me paso. Entonces no les voy a quitar tiempo, ¿verdad? Y la otra semana en punto nos vamos a ver. Vamos a trabajar la otra semana la ley de arbitraje. Por favor, tengan a mano la ley de arbitraje. Mejor si la leen antes para que de una vez me bombardeen con preguntas de la ley de arbitraje. Y aparte, vamos a trabajar también un poquito de contratos atípicos mercantiles, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, compañeros, que tengan una buena tarde. Ahorita mismo me pongo a enviar correos para ustedes y los que ya tengan, por favor, compártalo con sus compañeros las semanas para que ustedes también me ayuden a divulgar la información. Que tengan una bendecida tarde de domingo, compañeros, y a seguir trabajando lo que les resta de esta tarde. Bendiciones.